Medicina legal. Proseguimos entonces con el estudio atendiendo a la clasificación de las lesiones, teniendo en cuenta el medio con el cual fueron causadas. Primero estudiamos las lesiones causadas por instrumentos contundentes, después seguimos con las lesiones causadas por armas de fuego y ahora vamos a hablar de las lesiones causadas por armas cortantes. Aquí vamos a hablar de las armas cortantes propiamente tales, las armas punzantes, las armas inciso cortantes y las armas contuso cortantes. En general, así como las heridas causadas por armas de fuego tenían sus características fundamentales, las heridas causadas con instrumentos contundentes específicos tenían sus características fundamentales, que era el choque o aplastamiento de los tejidos. Acá nos vamos a encontrar con una variedad. Nos vamos a encontrar con la variedad de que en las armas cortantes, precisamente, y como su nombre lo indica, a pesar de que existe también una variedad de armas cortantes, la característica principal es que actúan por desplazamiento. Desplazamiento tanto del arma y por ende de la herida que causa. Y por eso que la característica de la herida, la característica importante, hay otras, la característica de la herida causada por arma cortante es más larga que profunda, lo cual no significa que, tratándose de ciertas heridas causadas por armas cortantes, también importe la profundidad, como hacer, ¿no es cierto?, con el caso de un arma inciso cortante, como pueden ser los estoques o estiletes o punzones, que se llaman también en Chile, y que son usados por los delincuentes, y que son armas que causan un gravísimo daño, incluida la muerte. Bien, empecemos entonces a hablar de las armas cortantes. Las armas cortantes consisten en instrumentos de bordes afilados y que actúan por deslizamiento, ¿cierto? Una cuchillada, ¿eh? Por deslizamiento. Y en general la forma de la herida es rectilínea u ovalada, bien más o menos rectilíneo o media ovalada. Sutil, es decir, leve, normalmente no abre mucho el tejido, y lineal, como dije. De poco espesor y de sección triangular. Claro, si uno mira ya al detalle con algún instrumento, digamos una lupa, un arma cortante, se da cuenta que todas las armas cortantes son triangulares. El filo no nace así derecho como una gilet, sino que el filo empieza, ¿no es cierto?, desde la parte que corta más y se va abriendo hacia arriba hasta formar un triángulo, como son todas las cuchillos, cortaplumas, navajas, etc. La principal característica de estas heridas causadas por armas cortantes es que son más largas que profundas, lo que acabo de mencionar, ya que el arma actúa por deslizamiento y no tiene puentes de unión, y por eso presenta al final lo que en jerga más o menos común se denomina común forense, digamos. Se denomina la cola de la herida. Claro, en algún momento termina el corte y como que por lo menos la extensión de la vuelta del brazo, y ahí como que da una vueltita también la herida. Eso es lo que se llama la cola de la herida. Puede ser también más corto, pues puede ser así nomás, o puede ser con todo el brazo. Circunstancia muy importante para determinar la posición del agresor. Claro, teniendo en cuenta la huella de la herida, más o menos la cola de la herida, más o menos se saca la posición del agresor. Bien simple, porque de partida se deja una constancia a esta herida de dónde
empezó la herida, porque la cola, como su nombre lo indica, la cola siempre está al final, atrás, ¿no es cierto? Al final. Entonces, si la cola de la herida está acá, quiere decir que la herida empezó acá, aunque sea corta, ¿no es cierto? Aunque sea corta. Eso se ve hasta en las operaciones quirúrgicas, cuando el bisturí, ¿no es cierto?, el médico hace la herida, más o menos se ve cuál es la cola de la herida, dónde empezó la herida y dónde termina. Y eso más o menos delimita, ¿no es cierto?, junto a otros antecedentes técnicos que manejan los peritos, delimita la posición que tenía el agresor, cómo estaba posicionado, cómo estaba situado el agresor. Eso es lo que podemos decir en relación con las armas cortantes. Las armas inciso cortantes. Bueno, en el caso, perdón, las armas punzantes vienen ahora. En el caso de las armas cortantes, ¿no siento? Ejemplos de ello es lo más típico, los cuchillos, las navajas, etc. Ahora las armas punzantes. Estos son instrumentos de forma alargada, cuya característica es que terminan en punta, en una punta más prominente que los demás tipos de armas. No necesariamente terminan en una punta como de una aguja, pero terminan más en punta. Más o menos aguda, de un diámetro muy variable. Pero el diámetro nunca es muy importante. Y la sección, la forma de la sección normalmente es poligonal. Son varios lados. O circular. El caso característico es un clavo, ¿no es cierto? Un clavo. Las agujas, ¿no es cierto? Y estas armas que son más destructivas, que son estos estiletes, son en el fondo un clavo, que tiene están mejor hechos que un clavo, ¿no es cierto? Pero son largos, ¿no es cierto? Y tienen un lugar por donde agarrarlos, por decirlo así, para que queden firmes a la mano. Pero en el fondo son un verdadero clavo. Entonces, la herida punzante se produce por penetración o perforación de los tejidos, produciendo en la piel un orificio que es más pequeño que el diámetro del arma, debido a que al retirarla, los tejidos presionados vuelven sobre sí mismos. Claro, no nos olvidemos que la piel es elástica, no es como un elástico, pero es elástica, no está dura así puesta, tiene una cierta elasticidad. Y en consecuencia, cuando esta arma, por eso que son tan peligrosas, cuando esta arma entra, ¿no es cierto?, normalmente estos estiletes, que son, como digo, como un clavo grande, pueden causar daño mortal en un órgano interno. Durante el ejercicio de la producción me tocó en algunos casos conocer algún tipo de estas heridas, y me recuerdo el caso de la muerte que causó un estilete, en que a un sujeto, otro delincuente, le enterró un estilete debajo de la axila, en esta dirección. Entonces, por dentro le perforó uno de los pulmones y parte del corazón. Entonces, al sacar el estilete, y como era en época, ¿cómo se llama?, de frío, la víctima estaba con un suéter. Entonces, al sacar el estilete, el tejido, como dije, y como dicen sus contenidos que les enviamos, la piel tiende, ¿no es cierto?, a retrotraerse. La elasticidad que tiene. Entonces tiende como a cerrar la herida. Y encima, si está con ropa de lana, se taponea la herida por fuera. Es decir, cuando entra el arma con la piel, ¿no es cierto?, y se retira,
la piel al retirarse tapa la herida, tapa la herida. Entonces, en el caso que les estoy contando, se produjo un verdadero taponamiento acá y la persona incluso bajó unas escaleras, se apoyó en un vehículo que había en el estacionamiento donde estaba el edificio y ahí esperando la ambulancia, que normalmente y en tiempos sin pandemia, las ambulancias, no solamente en Arica, sino que en Chile toda la vida se demoran cualquier cantidad de tiempo, murió la persona, murió. Es decir, claro, son heridas tremendas, internas, y por fuera casi no queda huella, por fuera casi no queda huella. En este caso fue una muerte, pero puede ser una lesión, pero normalmente estas heridas causadas con este instrumento, como digo, que en Chile se llaman o punzones, o estiletes, o estoques también se llaman en Chile, son altamente peligrosos, porque actúan, ¿no es cierto?, punzando, punzando. Bien, después tenemos un par de armas que son una combinación de las anteriores. Tenemos, por ejemplo, las armas inciso cortantes. Tienen punta y tienen filo. Aquellas que contan esencialmente de una hoja terminada en punta más o menos aguda y con varios ángulos, de los cuales uno por lo menos es cortante. Claro, esas cortan por todos lados, ¿no es cierto? Por arriba y por abajo y encima punzan. Son algún tipo de cortapluma, sobre todo estas que usan ahora los jóvenes. No es porque la usen todos, estoy hablando normalmente de la gente que se dedica al delito, estas famosas mariposas, que hacen hasta unas piruetas con las mariposas y las mueven, qué sé yo, todo eso. Claro, tienen filo, ¿no es cierto?, por los dos lados, y además terminan en punta, así que como le dé el corte le va a causar algún daño. Le va a causar algún daño. Algunos tipos de estas armas poseen un solo borde cortante, como es el caso de las cortaplumas, en que la punta penetra y el borde secciona, es decir, corta. Claro, las cortaplumas comunes y corrientes tienen punta y un borde cortante. Entonces hace las dos cosas, clava y si entra, cuando sale, corta. Así que causa, ¿no es cierto?, daño. Este tipo ¿cómo se llama?, de armas inciso cortantes. Y después tenemos las armas contuso cortantes. El caso típico de las armas contuso cortantes es el hacha, el caso típico. Puede haber algo parecido, ¿no es cierto?, a un arma contuso cortante. La característica de estas armas, que son muy peligrosas también, es que actúan no solamente por la parte cortante como el hacha, sino que también por el peso del instrumento. Por el peso del instrumento. Acá se dice, ¿no es cierto?, que están constituidas por aquellas armas que unen a su acción cortante del filo de su hoja la acción producida por su propio peso. Claro, un peso, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que con un hacha se derriban árboles. Así que imagínense la fuerza. Por eso que los pueblos que utilizaban hachas como un medio de ataque, más bien dicho, así como otros utilizaban espadas, algunos utilizaban hachas. Y claro, el hacha tiene la característica que también puede ser lanzada a una cierta distancia, dependiendo de la fuerza del brazo que la tira, ¿no es cierto?, unido a la pericia para que el hacha impacte, ¿no es cierto?, con la parte que tiene que impactar. No interesa que el hacha impacte con la parte del mango. Sí, pues eso le podría producir un cototo, ¿no es cierto?, a alguien si le pega en la cara, pero lo que interesa es que le llegue la parte del filo, ¿no es cierto? Así que son altamente peligrosas las hachas.
Ahora imagínense ustedes un hacha grande, un hacha ya no un hacha de guerra, que son más bien cortas, un hacha grande, que una persona que mate a otro hachazo prácticamente la descuartiza. Eso es lo que podemos hablar entonces ahora, es lo que podemos hablar del tipo de armas cortantes, en donde existen algunas típicas que solamente cortan y existen otras que son una combinación de corte y golpe. Es decir, actúan no solamente cortando, sino que también con la punta y con la fuerza del arma. También los peritos se van a dar cuenta inmediatamente de las características, como se llama, de el tipo de arma que se utilizó, ahora el del arma cortante, ¿cierto? Con tantos casos que existen, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestro país, que desafortunadamente heredamos esa gracia de la cuchillita. No sé ahora cómo será, pero hasta cuando yo era joven era típico que ciertas personas portaban una cuchilla. Y todavía uno ve que detienen a alguien de repente, delincuentes habituales, y siempre andan con alguna cuchilla, por lo menos. Ahora, aquí no analizamos esas otras cuchillas que son de Rambo, y también hasta las vendían en unas tiendas hasta acá en Arica, y que se pueden comprar en otras ciudades. Esas que además de punta, de corte por los dos lados, además tiene una parte que es como una circunferencia que además es como clavo, así que imagínense que si le entra a uno esa cuchilla, cuando sale rompe todo lo que viene para afuera, cuando entra y cuando sale. ¿Ah? Así que bueno, esas ya son un cierto tipo de armas cortantes más sofisticadas, ¿no es cierto?, pero que son, claro, también más difíciles de transportar, porque alguien que ande con una arma de esa, más o menos se da cuenta, porque es más o menos grande, va a tener todos esos elementos. ¿Ah? En algunas películas, algunos locos de repente se ven que andan con ese tipo de cuchillas. Algunos la usan para la guerra, son muchos, algunas parecen sables ya prácticamente. Bien, entonces ¿cómo se llama? Ahí tenemos una idea de lo que son las armas cortantes y el tipo de lesión que producen, porque eso es lo que vamos a analizar nosotros desde el punto de vista legal, en un juicio, ¿no es cierto?, en que se esté averiguando de qué tipo de lesión o herida cortante se trata. Entonces ustedes van a tener ahí la idea para poder hacer las preguntas pertinentes al perito. Después de hablar de las heridas causadas por instrumentos contundentes, ¿no es cierto?, vamos a hablar del segundo grupo ahora de formas de causar una herida o de elementos con los cuales se causa una herida. Y vamos a hablar ahora de una materia que es menos, ¿cómo podríamos decir?, desde el punto de vista de lo que uno puede haber visto en la realidad, porque ¿quién no ha visto de repente hasta en la casa, a la mamá o al papá, de repente un tío, alguien que cocina, o en un asado alguien que se puede haber hecho un corte? Pues más o menos tiene una idea de lo que puede ser un corte, o uno mismo se lo puede haber hecho. Pero ahora vamos a hablar de heridas, como digo, causadas por otros elementos, tal vez un poco más sofisticados. Y entonces vamos a hablar de las heridas causadas por agentes físicos y químicos. Y dentro de estas heridas vamos a hablar, ¿cómo se llama?, de las heridas que se denominan las quemaduras, que las pueden causar agentes físicos o químicos. ¿En qué consisten estas heridas causadas por agentes físicos y químicos? Consisten básicamente en lesiones causadas en los tegumentos, por la acción del calor, o por la acción de alteraciones térmicas sobre los tejidos.
o en los tejidos, si ustedes quieren. Lesiones causadas en los tegumentos. Yo en los apuntes que he hecho a través del tiempo de medicina legal, siempre trato de dar una explicación, para que el alumno no tenga que estar yendo, ¿no es cierto?, a consultar la explicación, porque se demora más en entender de qué se trata. Entonces ahora también se da una explicación aquí ¿cómo se llama?, en los apuntes, respecto de estas lesiones causadas por agentes físicos y químicos, que son consecuencia del calor con que se afecta la piel. Y no solamente la piel, sino que también los cabellos y el pelo. Ustedes pueden decir lo mismo. Sí, parecido, digamos. Los tegumentos entonces son partes del cuerpo humano, básicamente toda la piel, los cabellos y el pelo. ¿Y por qué decimos que no son exactamente lo mismo? Porque el pelo, normalmente, cuando hablamos del pelo, nos referimos al pelo que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Pero también podemos tener pelo en otras partes del cuerpo, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Entonces a eso nos referimos con el cabello, o los vellos, Hay hombres que son súper peludos, entonces también pueden causarse quemaduras, ¿no es cierto?, en los brazos, qué sé yo, ahí donde hay pelo, en los brazos, en el pecho, hay algunos que tienen pelo hasta en la espalda, en las piernas, etcétera, tratándose de los hombres. Las mujeres, ¿no es cierto?, es uno de los caracteres secundarios que menos tiene la mujer dentro de su